5 misterios aterradores sin resolver que te van a perseguir después de ver este video. Apaga las luces, siéntate y prepárate para tener miedo. Abducción extraterrestre. En abril de 1975, John Womack conducía por un camino rural al pie de la montaña Ryan en el valle de Tennessee, en el norte de Alabama, cuando vio una bola de fuego de aproximadamente 1 metro de diámetro que cayó del cielo y aterrizó frente a su auto. La bola rodó por el camino de grava hasta que hizo un giro brusco hacia un prado abierto. En ese momento, John detuvo su auto y salió para investigar, pero la nave se elevó y desapareció. Mientras John miraba al cielo, atónito por lo que acababa de presenciar, escuchó un zumbido bajo proveniente de la dirección en la que el objeto desapareció. Y de repente apareció una enorme nave plateada en forma de disco, con cúpulas poco profundas en la parte superior e inferior. La nave tenía aproximadamente 45 metros de diámetro y 15 metros de altura, rodeada por un resplandor amarillento azuloso que se extendía 1 o 2 metros frente al disco. Mientras John retrocedía aterrorizado, un rayo de luz roja lo golpeó en la cara. Lo siguiente que supo fue que despertó a bordo de la nave, sentado en una silla acolchonada con un casco de metal en la cabeza. En la habitación, John afirma que había dispositivos intrincadamente diseñados y 3 tipos de criaturas alienígenas. 2 líderes con rostros sin nariz y bocas similares a las de una marsopa. 3 gigantes de al menos 2,5 metros de altura, con torsos peludos y rostros de aspecto feroz, y de 6 a 8 criaturas de 1,5 metros con pies en forma de aleta, 6 brazos parecidos a los de un cangrejo, 2 antenas y barbas. Sus cuerpos estaban cubiertos de bultos verrugosos de color verdoso y sus rostros mostraban una expresión sonriente. Esta es la imagen que Juan dibujó después de lo que vio. Mientras Juan observaba esta escena extraña, notó que, aunque la habitación estaba llena de equipos y maquinaria extraños, no había puerta ni ventanas, sino una gran pantalla tipo televisor que mostraba un flujo continuo de imágenes del área donde la nave había aterrizado. Uno de los líderes alienígenas habló a través de una máquina traductora, le dijo a Juan que no le harían daño y le estrechó la mano. Le dijo que su planeta estaba a 40 años luz de distancia. Sus naves eran impulsadas por energía solar y comían pastillas de comida para sobrevivir. El ser también dijo que habían estado estudiando la Tierra durante miles de años y creían que los humanos son violentos, miserables y codiciosos. Sin embargo, explicaron que no pueden intervenir directamente para ayudar a la humanidad porque eso requeriría el uso de la fuerza. John fue llevado a un recorrido por la nave y le mostraron el sistema solar alienígena y le informaron que su tiempo en la Tierra era limitado y que tendrían que irse pronto. Le ofrecieron a John la oportunidad de viajar con ellos. Mientras John se sentaba en la extraña silla, afirma que experimentó un viaje alucinante a través del espacio antes de despertar de nuevo en la Tierra, viendo cómo la nave se iba. Ahora, todos sabemos que esto suena un poco inverosímil, pero John está convencido de lo que le pasó e incluso escribió un libro sobre sus experiencias llamado Me recogió un ovni. Cuéntanos qué opinas sobre esta historia que parece tan loca. Las hermanas Pollock. Juan y Florencia Pollock eran una pareja joven que vivía en Hexham, un pequeño pueblo en Northumberland, Inglaterra. En 1957, su familia estaba formada por 2 hijas, Joanna y Jacqueline, que tenían 11 y 6 años, respectivamente.
Sin embargo, la tragedia ocurrió el 5 de mayo de ese año, cuando el auto familiar chocó con un camión mientras regresaban de la iglesia y ambas hijas murieron instantáneamente. Sus padres, que sobrevivieron al accidente, quedaron comprensiblemente destrozados y devastados. Poco después de la tragedia, Florencia descubrió que estaba embarazada de nuevo y en octubre de 1958 la pareja dio la bienvenida a sus hijas gemelas, Gillian y Jennifer. La llegada de las niñas devolvió algo de alegría a sus vidas. Pero no mucho después de su nacimiento comenzaron a notar cosas extrañas sobre las gemelas. Tenían comportamientos inusuales que se parecían a los de sus hermanas fallecidas. Jugaban con los mismos juguetes y, a medida que crecían, Gillian, la gemela un poco mayor, hablaba de cosas que solo su hermana muerta, Joanna, habría sabido. También señalaba lugares y sitios que su hermana solía frecuentar, a pesar de que ella misma nunca había estado allí. Mientras más crecían las gemelas, más hablaban sobre sus recuerdos de sus hermanas, y a menudo se referían a cosas de las que nunca se les había hablado, como eventos que ocurrieron antes de que nacieran, e incluso sabían los nombres de las muñecas con las que jugaban sus hermanas. Sus padres, comprensiblemente, estaban alarmados por el extraño comportamiento de sus hijas y buscaron ayuda en la comunidad médica, pero ninguno pudo explicar lo que estaba sucediendo. De hecho, algunos de los doctores desestimaron las preocupaciones de los padres y sugirieron que las niñas simplemente estaban inventando cosas. A pesar del escepticismo, los Pollock estaban convencidos de que sus hijas decían la verdad. El caso atrajo la atención de muchos investigadores que estaban fascinados por la historia de la supuesta reencarnación de las gemelas, y el investigador pionero Ian Stevenson investigó el caso. Stevenson conoció a las gemelas y a su familia, entrevistándolos extensamente. En su informe, Stevenson señaló que las gemelas tenían un miedo irracional a los autos, a pesar de nunca haber estado en un accidente automovilístico. También observó que las gemelas mostraban comportamientos típicos de sus hermanas fallecidas, como preferir los mismos alimentos y ropa. Después de que las gemelas cumplieron 5 años, estos incidentes se volvieron menos frecuentes y las niñas continuaron llevando vidas normales. Las gemelas Pollock y la idea de que eran la reencarnación de sus hermanas fallecidas han sido recibidas con escepticismo, y algunos han argumentado que el comportamiento de las gemelas puede explicarse por un fenómeno psicológico conocido como criptomnesia, que ocurre cuando una persona recupera inconscientemente un recuerdo olvidado y cree que es una experiencia nueva. Otros creen que todo es un engaño y que los padres estuvieron involucrados en perpetrar la mentira. Sin embargo, la familia Pollock negó esto y realmente creía que sus hermanas fallecidas habían reencarnado. Independientemente del escepticismo que rodea el caso, la historia de las gemelas Pollock sigue siendo uno de los ejemplos más intrigantes de supuesta reencarnación, y ha fascinado a personas de todo el mundo durante décadas. Y a pesar de los escépticos, la historia sigue capturando la imaginación del público. ¿Qué le pasó realmente a Walter Collins? En 2008, la película de Clint Eastwood reavivó el interés en una de las historias de crimen más extrañas y trágicas de los años 20. El 10 de marzo de 1928, la madre de Walter Collins, Christine, le dio a su hijo algo de dinero para ir al cine. Pero cuando no regresó a casa después de la película, Cristina lo reportó como desaparecido. Su desaparición atrajo mucha atención y el Departamento de Policía de Los Ángeles siguió numerosas pistas, pero sin éxito, y enfrentaron una creciente presión pública para resolver el caso.
5 meses después de la desaparición del niño, un niño que decía ser Walter fue encontrado en DeKalb, Illinois. Se intercambiaron cartas y fotografías antes de que Christine Collins pagara para que el niño fuera llevado a Los Ángeles. Durante la reunión organizada por la policía, Christine afirmó repetidamente que el niño no era su hijo, pero en lugar de creerle, el oficial a cargo del caso, el capitán J.J. Jones, acusó a Christine de ser una mala madre y de ridiculizar a la policía. Bajo una presión extrema, Jones convenció a Christine de llevarse al niño a casa y probar si era su hijo. Ella puso a prueba al niño, pero regresó 3 semanas después y una vez más confirmó que no era su hijo. Después de esto, Jones hizo que Collins fuera internada en el pabellón psiquiátrico del Hospital del Condado de Los Ángeles mediante un internamiento de Código 12. Este término se usaba específicamente para encarcelar o internar a alguien que se consideraba problemático o una molestia. Sin embargo, bajo interrogatorio, el niño admitió ser Arthur Hutchins Jr., un niño de 12 años que se había escapado de Iowa. Su motivo para hacerse pasar por Collins era llegar a Hollywood para poder conocer a su actor favorito, Tom Mix. Después de la confesión del niño, Christine fue liberada y más tarde presentó una demanda contra el Departamento de Policía de Los Ángeles y se le otorgaron $10,800 que Jones fue obligado a pagar. Sin embargo, nunca recibió ni un centavo. En 1929, Gordon Stewart Northcott fue declarado culpable de secuestrar, abusar y asesinar a 3 niños en lo que se conoció como los asesinatos del gallinero de Wineville. Su madre, Sarah, confesó a finales de 1928 que ayudó a su hijo a matar a Walter Collins. Sarah fue sentenciada posteriormente, sin juicio, a cadena perpetua por su presunta participación en la muerte de Walter. Sin embargo, curiosamente, nunca procesaron a Gordon Northcott, aunque fue declarado culpable de los otros asesinatos y sentenciado a muerte. Northcott siempre negó haber matado a Walter Collins y su madre después se retractó de su confesión. Christine siempre creyó que su hijo seguía vivo y nunca dejó de buscarlo. Ella murió sin saber la verdad el 8 de diciembre de 1964 a la edad de 75 años. ¿Qué le pasó a Sarah Ware? En 1898, Maine tenía menos de 1 millón de habitantes y todos en los pueblos cercanos se conocían entre sí y sabían de sus asuntos. Así que cuando Sarah Ware, de 59 años, desapareció, se convirtió en el tema de conversación entre todos en el pueblo costero de Bucksport. Sarah fue vista por última vez después de comprar un purito en una tienda local justo antes de que cerrara. Era muy conocida en el pueblo, trabajando como ama de llaves para algunos de los habitantes más adinerados. Era una trabajadora esforzada y madre soltera. En el momento de su desaparición, vivía con la señora Miles, una anciana de la que cuidaba entre sus otros trabajos. Durante 2 semanas, grupos de búsqueda recorrieron el campo sin éxito, y la extraña desaparición fue noticia de primera plana en los periódicos desde Portland hasta Boston. Finalmente, el olor a muerte guió a los buscadores hasta el cuerpo de Sarah, a menos de 1 milla de donde vivía, cerca de un sendero que había usado durante años. La encontraron con un impermeable debajo de su cabeza, casi cercenada. Al principio, los buscadores no estaban seguros de si era ella porque su rostro había sido devorado por animales salvajes. Cerca de su cuerpo estaban su bolso y un cuchillo. El estado macabro de su cadáver indicaba que había sido brutalmente asesinada. Un crimen raro en la comunidad unida de Bucksport.
El cadáver de Sara fue colocado cuidadosamente en una carreta para ser transportado de regreso al pueblo. Sin embargo, sus heridas eran tan horribles que el viaje lleno de baches de regreso hizo que su cabeza se desprendiera de su cuerpo. Un examen de su cabeza reveló una herida causada por un objeto contundente que penetró su cráneo. Al igual que la desaparición, el asesinato se convirtió en noticia de primera plana y fue el tema de conversación en el pueblo durante días y semanas. En ese momento había pocos detectives disponibles y tuvieron que ser traídos desde lugares lejanos y pagados. Cuando finalmente llegaron, visitaron a la señora Miles y ella les informó que Sara guardaba sus ganancias en un baúl en su habitación. Pero cuando lo registraron no encontraron ni un centavo. Sin embargo, después de otra búsqueda, unos días después, el dinero que había desaparecido misteriosamente volvió a aparecer en su baúl. La última persona que vio a Sara con vida fue William Trawargy, un hombre cruel para quien Sara trabajaba como empleada de limpieza. Al registrar su propiedad, encontraron una lona ensangrentada en la parte trasera de su carreta, junto con un martillo que parecía coincidir con el agujero redondo en el cráneo de Sara. Trawargy negó tener conocimiento del crimen, aunque era sabido en la comunidad que le debía dinero a Sara. No fue hasta la primavera siguiente que un hombre llamado Joe Fogg Jr. confesó haber aceptado un pago de Trawargy a cambio de deshacerse del cuerpo de Sara. Así que ahora los detectives tenían un motivo, un arma homicida y un testigo. Sin embargo, pasaron 3 años más antes de que William Trawargy fuera acusado de asesinar a Sara. Sin embargo, con el paso del tiempo empezaron a suceder cosas extrañas, cosas que parecían ser más que simples coincidencias. Muchas de las personas involucradas en la investigación original habían muerto, incluido el forense que determinó la causa de muerte de Sara. Joseph Fogg, el testigo principal, se retractó de su testimonio alegando que lo habían obligado a confesar. Misteriosamente, la lona y el martillo encontrados en la carreta de Trawargy habían desaparecido, y la única prueba que quedaba, aparte del cuchillo ensangrentado que se encontró junto al cuerpo de Sara, era su cráneo, que había sido guardado dentro de una caja sellada en la corte de Ellsworth. Con tan pocas pruebas, no había caso contra Trawargy y el caso fue desestimado. En cuanto al cráneo de Sara, estuvo encerrado en una caja durante 100 años. Su cuerpo sin cabeza fue enterrado en una tumba para indigentes, sin lápida, y se desconoce si su cuerpo fue exhumado cuando el cementerio fue convertido en el lago artificial Silver Lake. Es posible que ahora repose bajo el agua. Finalmente, el cráneo de Sara fue enterrado en el cementerio Oak Hill en Bucksport, en la parcela familiar de su ex esposo. Hasta el día de hoy, el asesinato de Sara Ware sigue atormentando al estado de Maine y el caso sigue activo. Sin embargo, es poco probable que alguna vez se resuelva. Algunos creen que el espíritu de Sara Ware no descansa en paz, y se la puede ver en noches iluminadas por la luna caminando por las orillas del Silver Lake, simplemente buscando un cierre, justicia y su cabeza,